Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día 237 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 19, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47 al 48, y el libro de los Proverbios, capítulo 15, del versículo del 21 al 24. Vamos a preparar nuestra escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 19. El jarro roto. El Señor me dijo: vete a comprar un jarro de barro, toma contigo a alguno de los ancianos del pueblo y de los sacerdotes, ve al valle de Ben Hinón, a la entrada de la puerta de la alfarería, y proclaman ahí la palabra que yo te diga. Dirás: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: haré venir sobre este pueblo una desgracia tal que al que le oiga le sumarán los oídos, porque me han abandonado y han profanado este lugar, ofreciendo en él inciensos a otros dioses que ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá conocían, y han llenado este lugar de sangre inocente. Han construido santuarios a Baal y han quemado a sus propios hijos en su honor, cosa que yo no había mandado ni ordenado, ni se habían pasado por la cabeza. Por eso vienen días, oráculo del Señor, en que este lugar no se llamará ya Tolef, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de matanza. Yo haré fracasar los planes de Judá y de Jerusalén en este lugar. Los haré caer en espada ante sus enemigos y en manos de los que buscan matarlos. Y les daré sus cabezas como alimento a los aves del cielo y las aves de la tierra. Dejaré desierta esta ciudad y haré de ella motivo de burla. Todo el que pase cerca de quedará asombrado y silbará a la vista de tantas heridas. Les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas, y se devorarán unos a otros en la angustia del cerco y en la miseria a la que reducían los enemigos que querían matarlos. Rompan el jarro ante los hombres que te hayan acomodado y les dirán: así dice el Señor Todopoderoso: yo romperé este pueblo y esta ciudad que se rompe una vasija de arcilla, que ya no puede rehacerse. Se harán los entierros y Tofet por falta de sitio que enterrar. Eso es lo que haré con ellos este lugar, oráculo del Señor y sus habitantes. Convertiré a una ciudad en Tofet y la casa de Jerusalén, y a los de los reyes de Judá serán impuras como el de Tofet, todas sus casas en cuyas terrazas han quemado incienso todos los astros del cielo y han hecho ofrendas en honor de otros dioses. Al regresar Jeremías de Tofet, a donde el Señor le había mandado a profetizar, se detuvo en el atrio del templo del Señor y dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: voy a traer sobre esta ciudad, sobre todas las dependen de ella, la desgracia con que la había amenazado, porque se empeñaron en no escuchar mi palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 19 del profeta Jeremías, donde nos habla acerca de este jarro, sobre todo de la profecía de lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Si nosotros nos diera la posibilidad de conocer con una profecía nuestro destino, ¿cómo nos prepararíamos? ¿Cómo estaríamos en esa conversión? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. El torrente del templo. Después me llevó a la entrada del templo y vi que debajo del umbral, por el lado oriente hacia que él mira la fachada del templo, brotaba una corriente de agua. El agua descendía por el lado derecho del templo hasta la parte sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y dar vuelta por fuera hasta el pórtico exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas manaban desde el costado del derecho. El hombre salió en dirección con el cordel de medir con las manos. Midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió por fin otros 500 metros y la corriente de agua era ya con un torrente que no puede atravesar, pues había crecido hasta el punto que solo a nado se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me ordenó regresar a la orilla del torrente, y al regresar vi que junto a la torrente, a las dos orillas, había muchos árboles, y me dijo:
Estas aguas fluyen hacia el oriente, bajan al Arabá y desembocan en el mar Muerto, cuyas aguas quedarán saneadas. Por donde pase este torrente, todo ser viviente en el que él se mueva vivirá. Habrá abundancia de peces porque las aguas del mar Muerto quedarán saneadas cuando llegue este torrente. A esas orillas vendrán los pescadores desde Engadí hasta Engadir. Será un lugar donde se tienden las redes. Sus peces serán tan numerosos como las del mar Mediterráneo, pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas. Serán destinadas a la extracción del sal. Junto a las otras orillas del torrente crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas se marchitarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán frutos nuevos, porque las aguas que las riegan manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y de follaje de medicina. Las fronteras de la tierra. Así dice el Señor. Estas serán las fronteras de la tierra que repartirá entre las 12 tribus. José recibe una porción doble. Cada uno recibirá una herencia en parte igual, porque esta es la tierra que yo juró solemnemente dar a sus antepasados y que ahora les corresponde en herencia. Estos serán los límites de la tierra. Por el norte desde el mar Mediterráneo, pasado por Yetlón, hasta el paso de Hamat, Sedad, Berató, Sibraim, entre los territorios de Damasco y de Hamat, Haset Enón, en la frontera de Jaura. Así pues, la frontera norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Haset Enón, dejando el norte del territorio de Damasco y el de Hamat, pero al este la frontera entre la tierra de Israel y Jaurán, Damasco y Galad serán el Jordán hasta la ciudad de Tamán, junto al mar Muerto. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta las aguas de Meribá a Cades, en la dirección del torrente hasta el mar Mediterráneo. Pero al oeste, la frontera será el mar Mediterráneo hasta la altura del paso de Gamat. Se repartirá esta tierra según las tribus de Israel. Se repartirá entre ustedes como herencia y como extranjeros residentes que haya tenido hijos entre ustedes. Estos serán para ustedes como si hubiera nacido un Israel entre los israelitas y participarán en el reparto con ustedes para obtener su parte en medio de la tribu de Israel. Darán a cada uno extranjero a su parte del territorio dentro de su tribu en que se haya establecido. Oráculo del Señor. Capítulo 48. Reparto de la tierra. Esta será la distribución de la tribu. Comenzaron por el norte, por la tribu de Dan, de este al oeste a lo largo de Hamat. La franja del territorio se va en la dirección de Yemelot. Este es el paso del Hamat, dejando al norte el territorio de Damasco. Debajo del Dan, de este a oeste, estará en el territorio de Aser. Debajo del Aser, de este a oeste, estará el territorio de Neftalí. Debajo de Neftalí, de este al oeste, estará en el territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, estará el territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, estará el territorio de Rubén. Debajo de Rubén, de este a oeste, estará el territorio de Judá. Debajo de Judá, de este a oeste, una parte de la 12,500 metros de ancho quedará reservar, y todo esto estará al oeste de la misma longitud de las demás. Esta parte reservada al Señor tendrá 12,500 metros de largo por 10,000 de ancho. A los sacerdotes les corresponderá una parte que medirá 12,500 metros por el norte y por el sur, y 5,000 metros en el oeste y al oeste. En medio se levantará el santuario del Señor. Es la parte destinada a los sacerdotes consagrados, la descendientes de Sadoc, que se encargaron de mi servicio y no pecaron, como los de levitas cuando pecaron los israelitas, y así pues los perseverarán una parte de la tierra sacrosanta, junto a la parte de los levitas. Los levitas tendrán como los sacerdotes una parte de 12,500 metros de largo por 5,000 de ancho. Es la parte mejor de la tierra que no se podría vender, ni cambiar, ni enajenar, porque está consagrada al Señor. La parte restante de los 12,500 metros de largo por 2,500 de ancho es terreno profano. Permanece a la ciudad y puede estar destinado a la construcción a lugares de pasto. La ciudad estará en medio y tendrá otras dimensiones, 2,250 metros cada largo. En cuanto a los lugares del pasto, medirán 125 metros de ancho en torno a la ciudad. Lo que queda en el terreno sagrado con la longitud de 5,000 metros por este y al otro canto por el oeste serán para que se mantenga de su producto los que trabajan en la ciudad, los cuales serán tomados de todas las tribus de Israel. El conjunto de la zona reservada, incluida la pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 12,500 metros de lado, en el que queda al lado de la zona sagrada, y las propiedades de la ciudad permanecerá el príncipe. Su porción se extenderá así a lo largo de las 12,500 metros de zona sagrada, al este hasta la frontera este
y al oeste a lo largo de los 12.500 metros hasta la frontera oeste. Esto por el príncipe paralelamente a las demás porciones. En el centro quedará la zona sagrada y el santuario. Del mismo modo, la propiedad de los levitas y las ciudades quedarán esclavadas entre las fronteras de Judá y Benjamín, en medio de la propiedad del príncipe. En cuanto al resto de la tribu, a Benjamín le corresponde un territorio de este-oeste. Debajo de Benjamín, de este-oeste, estará el territorio de Simeón. Debajo de Simón, de este-oeste, estará el territorio de Isaacar. Debajo de Isaacar, del oeste-oeste, estará el territorio de Zabulón. Debajo de Zabulón, del este-oeste, estará el territorio de Gadad. Debajo de Gad, de este-oeste, estará la frontera que irá desde Tamar hasta las aguas de Meribá en Cades, siguiendo el torrente hasta el mar Mediterráneo. Esta es la tierra que ustedes repartirán en el sorteo como herencia entre los tribus de Israel y será distribuida, oráculo del Señor. Las puertas de Jerusalén. Estas serán las salidas de la ciudad, cuyo lado norte medirá 2.250 metros. La puerta de la ciudad tendrá los nombres de las tribus de Israel. Al norte habrá 3 puertas, la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la de Leví. Al lado de la medida 2.250 metros tendrán 3 puertas, la puerta de José, la de Benjamín y la de Dan. Del lado sur medirán 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la puerta de Simeón, la de Isaacar y Zabulón. El lado oeste medirá 2.250 metros entre 3 puertas, la puerta de Gad, de Aser y la de Neftalí. El perímetro medirá en total de 9.000 metros, y desde aquel día el nombre de la ciudad será El Señor está aquí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos 2 últimos capítulos de Ezequiel pues narran lo que es el territorio y la ciudad de Jerusalén, o la ciudad, como dice el último versículo, el Señor está aquí. ¿Cómo es que nosotros podemos ver esa presencia de Dios en nuestra vida? ¿A través de nuestras cosas o nuestras casas? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Ezequiel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos 21 al 24. La necedad divierte al ignorante. El sensato camina con rectitud. Donde se consulta, fracasan los planes, pero si hay consejeros, se llevan a efecto. Saber responde, alegra al hombre, es agradable tener la palabra oportuna. El sensato sube por un camino de vida y se libra de bajar al abismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora nos llene de grandes frutos y que podamos estar siempre unidos a ti, para que tu ayuda y la gracia pueda ser lo mejor para llegar a la perfección y alcancemos la vida eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.